Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Cada semana tengo un sermón nuevo en español y también en inglés. Y predico de la palabra santa de Dios. Mi deseo es predicar bien lo que la Biblia dice y que podemos ver temas bíblicos, ¿verdad? Para ver lo que la Biblia enseña. Bueno, la semana pasada prediqué salvación en el Antiguo Testamento por obras y mostré que, según la palabra de Dios, en el tiempo bajo el Antiguo Testamento habían obras que tenían que hacer algunos, pero hoy en día nosotros no somos salvos por obras, sino por fe. Y mostré claramente que hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos me dijeron por correo electrónico, hermano Roberto, claramente miremos la diferencia. Pero queremos entender bien por qué hablaste tú de esto, porque queremos saber el por qué hiciste tú este sermón. Y algunos de ellos me dijeron que nunca han escuchado lo que yo he escuchado muchas veces. Cuando yo fui al Instituto Bíblico me enseñaron bien de este tema y me enseñaron en el Instituto Bíblico que hay gente en el mundo que dicen que son predicadores, que hablan y dicen cosas que ni son bíblicas. Y en muchos colegios o universidades bíblicas hoy, predican las tradiciones de hombres en vez de la Biblia. Y muchas veces cuando hablan los predicadores, dicen la tradición o dicen palabras de otros y no enseñan claramente lo que la Biblia enseña. Por esto, habían algunos que han dicho, la salvación en la Biblia es igual siempre, no cambia. Y yo te conté, ¿verdad?, en esta enseñanza en la semana pasada, que esto no es de verdad. Pero muchos quieren hablar y decir cosas que han aprendido de su denominación. Y muchos hoy en día dicen, no, en toda la Biblia la salvación es igual. Esto no es cierto. Hay diferencia. Y nosotros necesitamos estudiar la Biblia y entender que no es igual. Hay cambios, hay diferencias. Y según lo que enseñé, es que yo traté de enseñarte bien y que nosotros tenemos que tener cuidado con los que hablan así. En mi ministerio, yo he visto a muchos que han dicho, mire, la salvación es igual en toda la Biblia. Y como te conté, ¿verdad? Anduve yo predicando mucho en diferentes iglesias. Y en mi vida yo he predicado por lo menos en 200 diferentes iglesias. Y saliendo y predicando, hablando con los pastores, yo descubrí que hay muchos pastores que no estudian bien a la palabra de verdad. Y hablé con algunos y yo siempre quería preguntar, ¿ok, pastor, cómo son salvos en toda la Biblia? ¿Es igual o había diferencias? Y muchos pastores me dijeron, la salvación en el Antiguo Testamento es igual que en el Nuevo Testamento. Y yo dije, no, perdón, pero estás equivocado, no es cierto. Algunos me han dicho, no, la salvación es igual en toda la Biblia. Y algunos dicen, en el Antiguo Testamento fueron salvos por mirar hacia la cruz. En el Nuevo Testamento salvos por mirar hacia atrás a la cruz. ¿O cómo pudiera ser esto si no había ni una cruz en el Antiguo Testamento? Nadie sabía lo que era la cruz. La cruz llegó con los romanos. ¿Cómo pudiera confiar en Jesús en el Antiguo Testamento si ni sabían el nombre de Jesús? El nombre Jesús nunca fue dado en el Antiguo Testamento hasta que antes que nació Jesús, el ángel anunció, y su nombre será Jesús. Entonces necesitamos saber que hay diferencias en la Biblia. Y no debemos decir cosas como algunos dicen que ni son bíblicos. Es un dicho antibíblico decir, como algunos, que en toda la Biblia la salvación siempre es igual. Esto no es cierto. Me atacaron en internet algunos
Y ellos que me atacaron hicieron sus propios videos en YouTube diciendo: Don Roberto Breaker es un gran estúpido, no sabe nada, no es erudito, es estúpido. Y él dice que la salvación es diferente y no sabe de qué habla. Y yo miro a los videos de ellos que me atacan y yo digo: wow, no saben de qué hablan. Porque según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, habían obras que tenían que hacer, ¿verdad? Para ser salvos. Y en el Nuevo Testamento no somos salvos por obras, salvos por la gracia de Dios, por la fe sin obras. Y yo te di muchos versículos en la semana pasada, en aquella predicación, acerca de esto, y mostré que el Antiguo Testamento era diferente que el Nuevo Testamento. Entonces, los que hablan así, ni idea tienen de lo que dicen. Y yo no estoy en contra de ellos. Yo te dije, ¿verdad?, en la semana pasada, que doy gracias a Dios por ellos y sus ataques. Porque yo no voy a hablar de ellos y lo que dicen, yo no voy a atacar a ellos. Yo doy gracias a Dios que ellos nos han dado este tema de hablar. Nosotros siempre debemos mirar a un tema y decir: ok, él dice tal, yo digo tal. No importa lo que digamos nosotros. ¿Qué dice la Biblia de este? Y esto es que quiero hacer siempre, es ir a la palabra de Dios para preguntar: ¿y qué enseña la Biblia? ¿Enseña la Biblia misma que todos son salvos iguales en toda la Biblia? Pues claro que no. En el Antiguo Testamento, cuando murió uno que hizo la ley, ni fue al cielo, fue al seno de Abraham. Esto es diferente. Abraham. Y si no fue salvo, fue al infierno. Ahora, cuando uno muere y es cristiano, es salvo, ¿dónde va? Bueno, su alma va al cielo, no al seno de Abraham, como en el Antiguo Testamento. Esto es diferente, muy diferente. Hoy en día somos salvos por confiar en la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo Jesús que nos salva. Pero en el Antiguo Testamento era otra sangre. Sangre de un animal. No es la misma sangre. Entonces, yo entiendo por qué hablan aquellos diciendo lo que dicen. Ellos quieren decir que la salvación es por gracia. Yo estoy de acuerdo. Miramos la gracia bajo la ley, que Dios permite un sacrificio de sangre para perdonar. Pero hasta esto llevó obras, porque uno, cuando pecó, tenía que traer el animal y cortar el cuello para hallar el perdón por medio de sangre, la expiación de sangre. Entonces, no podemos decir que la salvación siempre es igual en toda la Biblia. Sí siempre hay gracia. Dios siempre ha tenido gracia con los hombres, gracias a Dios. Siempre por fe. ¿Pero fe en qué? Hoy fe en la sangre de Cristo, pero en aquel tiempo, sangre de un animal. Diferente sangre, diferente fe. Cuando murieron, fueron a diferente lugar. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que cuando somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo. Bueno, en el Antiguo Testamento nadie fue sellado con el Espíritu Santo. Entonces hay diferencias. Y lo que debemos hacer nosotros que somos predicadores es enseñar toda la Biblia para que tú puedas ver las diferencias. No es lo mismo. Habían cambios. Siempre cambió algo cuando algo bonito pasó, o algo bueno, o algo espantoso. Y Dios empezó a trabajar en diferentes maneras con otras personas. Por ejemplo, dispensaciones. En la Biblia hay dispensaciones en diferentes tiempos en que Dios trabajó con diferentes grupos en diferentes maneras. Vamos a comenzar hoy con 2 de Timoteo, capítulo 2. La semana pasada leí versículo 15, pero yo quiero leer en contexto versículo 14 y 16. Entonces vamos a 2 de Timoteo 2, 14 hasta 16. Y aquí dice: recuérdales estas cosas, protestando delante del Señor,
que no tengan contiendas en palabras que para nada aprovechan, sino para trastornar a los oyentes. Esto es muy importante. No debemos nosotros tener contiendas de palabras, porque no aprovechan a nada. Los que me atacan en internet dicen, don Roberto está equivocado, son salvos iguales todos en toda la Biblia. Pues esto no aprovecha nada. Quieren contiendas. Pero lo que están diciendo ellos no es lo que la Biblia enseña. Ellos quieren combatir, ellos quieren contiendas hablando palabras vanas, como dice más adelante. Lo que debemos hacer, versículo 15, es estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Hay que trazar bien la palabra de verdad. En inglés dice que divide correctamente la palabra de verdad. Hace divisiones correctas. O bueno, hay divisiones en la Biblia. Hay el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo que debemos hacer como cristianos verdaderos para no ser avergonzados como aquellos que dicen algo al contrario de la Biblia, es debemos mirar las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo. Y esto hemos hecho en la semana pasada. Y aún más dice, versículo 16, mas evita profanas y vanas parlerías, porque ellos crecerán para mayor impiedad. Yo no voy a usar palabras vanas y profanas. Yo no voy a inventar mi propia doctrina y decirlo como aquellos que andan diciendo todos son salvos igual en toda la Biblia. No es correcto, no es verdad. Había un tiempo en que por obras fueran salvos bajo la ley. Ahora nosotros mismos estamos en el mejor tiempo de toda la Biblia, en el tiempo en que salvo por fe, sin obras. Gracias a Dios. Y yo voy a mostrar las diferencias. ¿Por qué? Para que podamos reconocer nosotros que ya estamos bajo el tiempo más mejor. Y que debemos estar felices que somos vivos hoy. Porque hoy la salvación no es por lo que hagamos, no es por las obras, es por la obra de Cristo y confiamos en lo que Él hizo. Y la salvación está buena porque Él nos salvó. Ahora, mientras que estamos trazando bien la palabra de verdad, la pregunta viene. Y la pregunta es esto. ¿Y qué tal del rapto? ¿Cómo son salvos después del rapto? ¿Cómo son salvos en la tribulación? Aquí está el rapto, al fin de la iglesia, el fin del tiempo de la iglesia es el rapto. Y la iglesia está quitado, llevado arriba, y después viene la tribulación. En este tiempo, en la tribulación, ¿cómo son salvos? Bueno, lo que yo creo es que durante de la tribulación, este periodo de tiempo que se llama la tribulación, yo digo que la salvación es por fe y obras. Ahora, yo sé que hay algunos que dicen que son predicadores y eruditos de la Biblia que no están de acuerdo. Pero yo voy a probar de la Biblia que en la tribulación la salvación es diferente que hoy. Otra vez, los que andan diciendo la salvación es igual en toda la Biblia y todos son salvos de la misma manera, ellos están equivocados. Yo tengo que preguntar, ¿han leído la Biblia ellos? Porque lo que ellos dicen ni está de acuerdo con lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que es diferente la salvación bajo la ley. Y hoy voy a enseñarle que la salvación aún más es diferente bajo la tribulación. Y en la tribulación hay obras que uno tiene que hacer. Si no va al rapto, uno que queda aquí tiene que tener obras para ser salvo. Fe también. Hoy solo por fe sin obras, pero en aquel tiempo fe y obras. Y esto es que quiero enseñar hoy. Se llama el sermón hoy la salvación en la tribulación. ¿Por obras? Sí hay obras también por fe, pero por obras en la tribulación. Y hay algunas obras que uno tiene que hacer en la tribulación para ser salvo. Gracias a Dios que ya no estamos en este tiempo. Por esto mi deseo es predicar. Esto es como ser salvo hoy. Pero si tú no eres salvo y viene el rapto, ahora esto es que necesitas para ser salvo. ¿Ok? Espero que entiendas bien lo que estoy enseñando.
Estoy trazando bien la palabra de verdad, como dice este versículo. Y yo no voy a mentir como aquellos engañados y decir que salvación en la Biblia es igual. No, hay diferentes periodos de tiempo que nosotros llamamos dispensaciones. Y en estas dispensaciones, la salvación es diferente. Bajo la ley tenían que vivir santo, tenían que obedecer la ley, guardar los mandamientos, hacer todo. Y si ellos pecaron, hay que traer un animal. Esto para mí es obra. Traer el animal, sacrificarlo. Es lo que ellos hicieron. Pero hoy en día tenemos a Cristo. Él es nuestro sacrificio. Él hizo todo. Solo por fe somos salvos. Solo por creer recibimos la salvación. No por obras. Gracias a Dios. Pero ahora, cuando viene el rapto y la iglesia está quitada del mundo, ahora, ¿cómo es salvo? Uno. En aquel tiempo. Ahora es por fe y obras. ¿Por qué? Porque la diferencia. Porque en aquel tiempo va a gobernar el anticristo. Y la Biblia dice claramente, cuando él está gobernando, tú no debes obedecer a él. Y él va a mandar algo y tú debes evitar el mandamiento de él. Y no tomar lo que él dice que todos tienen que tomar. Te voy a explicar un poco más adelante. Entonces, espero que entiendes el por qué predico esto. Porque yo recibo muchos correos electrónicos por mi ministerio. He predicado y he conocido a muchos que dicen, mire, en otras denominaciones y otros institutos bíblicos, ellos equivocadamente dicen que la salvación es igual en toda la Biblia. Pero mirando a la Biblia misma, miramos diferente. Y entonces espero que puedas ver el por qué predico este mensaje para mostrarte que hoy es por tal manera, salvo por fe sin obras, pero antes por obras y en el futuro por fe y obras. Y doy gracias a Dios que estamos aquí, porque aquí, más fácil, salvo por fe. En aquel tiempo, haciendo obras para ser salvo. Hoy somos salvos y nosotros hagamos obras porque somos salvos. Servimos a Dios porque somos salvos, no para ser salvos. Somos salvos por creer en el Evangelio o en la sangre de Cristo. Y vamos a ver hoy cómo son salvos en la tribulación las personas que no van al rapto. Pero antes de hablar de esto, yo quería preguntar, ¿qué es la tribulación? Es muy importante que sabemos lo que es la tribulación. Vamos a Jeremías. Yo quiero mostrarle algo, ¿verdad? Porque hasta hoy hay gente equivocada. Entre el cristianismo hay mucha confusión. Porque hay muchas denominaciones y cada uno predica otra cosa. Muchas veces me preguntan, Don Roberto, ¿cuál denominación eres tú? Y yo digo, yo no quiero decirte de cuál denominación. Yo solo quiero decirte que soy cristiano y creyente de la Biblia. Pero aún más, no, pero ¿cuál? Ok. Bueno, fui ordenado de la Iglesia Bautista Independiente. Hay buenas iglesias bautistas independientes, hay algunas no muy buenas, ¿verdad? Pero más que todo, sigo a la Biblia, ¿verdad? Mi profesor en el Instituto Bíblico me dijo, donde la Biblia dice algo y su denominación dice otro, siempre debemos seguir a la Biblia. Amén. Y yo digo, amén. Porque una denominación puede ser equivocado. Puede ser uno que predica palabras de hombres. Pero la Biblia es palabras de Dios. Entonces debemos siempre seguir a la palabra de Dios, ¿ok? Yo sé que estás de acuerdo. Pero está bien que entendimos esto. Entonces, ¿qué es la tribulación? Jeremías capítulo 30. Jeremías 30, versículo 3 al 11. Quiero leer lo que la Biblia habla, porque nosotros debemos saber esto. La tribulación es un tiempo en que Dios va a trabajar otra vez con la nación de Israel. La tribulación no es un tiempo para la iglesia. Pero hoy hay gente que dice que son cristianos, que andan predicando, mire, los cristianos van a entrar en la tribulación. Algunos dicen que el rapto no viene hasta en medio de la tribulación. Entonces dicen algunos que supuestamente son cristianos, dicen que, mire, la iglesia va a entrar en la tribulación.
Entonces, según ellos, los cristianos van a vivir bajo el tiempo de la tribulación. ¿Es cierto esto? No, la Biblia dice que la tribulación es un tiempo, un periodo de tiempo, una dispensación en que Dios va otra vez trabajando con Israel. Entonces, ¿para qué está la iglesia? No, no van a estar. La iglesia va a salir al rapto primero. Y después la tribulación es el tiempo en que Dios trabaja otra vez tratando con la nación de Israel. Y esto miramos en Jeremías capítulo 30, versículo 3. Porque he aquí que vienen días, dice el Señor, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel de Judá, ha dicho el Señor, y harélos volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Estas pues son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y a Judá. O mire, en 1947 la ONU votó y dijo, esta tierra podemos dar a Israel. Y en 1948, después de haber venido muchos judíos a la tierra, comenzaron su propio gobierno, la nación de Israel. En mayo de 1948 empezó la nación de Israel. Regresó a la tierra después de casi 2000 años. Y poseyeron a esta tierra. Versículo 5. Porque así ha dicho el Señor, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Ok. 6. Preguntad ahora, mirad si pare el varón, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y hanse tornado pálidos todos los rostros. Mire lo que está diciendo. Será como un tiempo en que una mujer da a luz. Mujer de parto. Bueno, yo he hablado del 23 de septiembre de 2017. Y como muchos han dicho que lo que pasó en las estrellas resuena muy cerca de Revelación capítulo 12. En que Dios habla de una mujer dando luz del cielo y cosas así. Y yo te voy en este mensaje decirte que según Revelación, esta mujer significa Israel. Entonces, ¿está diciendo Dios por las estrellas que está muy cerca la tribulación? No sé, lo que yo pienso es, este señal marca 9 meses antes del rapto. Entonces estoy pensando, ansiosamente pensando quizás en 2018 será el rapto. Espero que sí. Si no, pues esperamos. Sí va a venir el rapto, ¿verdad? Pero estoy pensando, que venga pronto el Señor Jesucristo, porque el rapto viene primero, después trabaja Dios ¿con quién? Con Israel. Y esto miramos en versículo 7. Ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librada. Dios está hablando a Israel y diciendo a ellos, te voy a poner otra vez en tu tierra. Bueno, fueron botados en 70 después de Cristo de su tierra. Casi 2000 años no tenían su tierra. En 1948 regresaron. Estamos hablando de los últimos días. Y Dios dice que va a pasar algo cuando ellos están en su tierra. Y habla de este tiempo y dice que es el tiempo de angustia. Se llama el tiempo de angustia. Espero que puedas leer esto. Está muy chica la letra. Tiempo de angustia de Jacob. Entonces, la cosa que quiero que entiendas es, la tribulación es para Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es otro nombre de Israel. Entonces, la Biblia dogmáticamente enseña a nosotros que el tiempo o la dispensación de la tribulación, un periodo de tiempo después del rapto, es el tiempo en que Dios va a trabajar otra vez con Israel. Esto es que enseña la Biblia. Seguimos pues leyendo. Y por esto no entiendo por qué hay gente que prediquen y dicen, pero la iglesia va a entrar en la tribulación. ¿Para qué? ¿Para qué está la iglesia en la tribulación si es un tiempo para Israel? ¿Y qué pasa en la tribulación? Seguimos. Versículo 8. Y será en aquel día, dice el Señor, que los ejércitos, que yo quebrantaré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en su servidumbre.
sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, el cual les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien les espante. Porque yo soy contigo, dice el Señor, versículo 11, para salvarte. Y haré consumación en todas las gentes, entre las cuales te esparcí. Y en ti, empero, no haré consumación, sino que te castigaré con juicio, y no te talaré de todo. Entonces Dios va a castigar a Israel. Es un tiempo apartado en que Dios va a trabajar con Israel, castigarlos por sus pecados, trabajar con ellos. Es un tiempo de angustia. Y después Dios va a destruir todas las naciones y gobernará Dios con ellos, con Israel. Bueno, ¿cuándo va a destruir? A Armagedón. Armagedón. Entonces, claramente, este pasaje de escritura es profecía de después del rapto, como Dios va a trabajar otra vez con Israel y después destruir los enemigos de Israel, y va a venir para gobernar por 1000 años el Señor Jesucristo. Pero los judíos tienen que ser castigados por su pecado. Algunos me han dicho, no entiendo esto, ¿por qué Dios va a castigar a los israelitas? ¿Por qué? Porque Israel es una nación llena de pecado. Estuve leyendo el otro día que la nación más grande de homosexualismo es Israel. La ciudad en que tiene más homosexualismo que cualquier otra ciudad en el mundo es la ciudad de Tel Aviv en Israel. Entonces Israel es una nación con mucho homosexualismo, es una nación llena de pecado. Dios va a castigar a esta nación, aunque que es su nación. ¿Y cuándo viene el castigo para que Dios pueda después gobernar sobre ellos? En la tribulación. Entonces la Biblia claramente habla de esto. Y aquí en versículo 11 está hablando de cuando viene el Señor y dice que Él va hará consumación de todas las gentes. La palabra gentes en inglés es nación o naciones. Dios va a destruir las naciones que están en contra de Israel y después gobernar sobre ellos. Esto pasará en Armagedón. Ahora, Sofonías, y no tengo tiempo de leerlo, pero Sofonías 3:8 es un buen versículo en que Dios dice que Él va a destruir las naciones. ¿Cuándo es que viene el Señor Jesucristo para destruir las naciones que están en contra de Israel? Armagedón. Pero antes de Armagedón, la Biblia habla del tiempo de la angustia de Jacob, y este es la tribulación. Ahora vamos a Daniel capítulo 9. Algunos han preguntado, ¿y dónde viene la enseñanza de la tribulación? Algunos que dicen que son cristianos ni creen que existe la tribulación. Otros entienden, no, la Biblia habla de la tribulación, pero algunos tienen un poco mal cuando viene el rapto. Algunos piensan que el rapto va en medio de la tribulación, pero ¿para qué? El rapto es cuando venga el Señor Jesucristo para su novia. Cristo va a casar con la iglesia a rapto. ¿Permitirá Jesús a su mujer virgen entrar en este tiempo? En este tiempo de tribulación, este es el tiempo en que viene el anticristo. ¿Dios va a permitir al anticristo gobernar sobre su esposa? ¿Cuál tipo de hombre permite a su esposa estar bajo otro hombre antes que estar casado con él? Es ridículo pensar que la iglesia va a entrar en la tribulación. No, el rapto viene para que Cristo casa con su novia, su virgen. No va a dar su virgen al anticristo para que él tiene a ella primero. Claro que no. El rapto viene primero, después el tiempo de la angustia de Jacob, la tribulación. Y la Biblia claramente explica de qué es la tribulación. En el libro de Daniel capítulo 9 miramos
una profecía. Daniel capítulo 9, versículo 24. 24 hasta 27. Y de allí viene la tribulación. Nosotros llamamos la tribulación la 70ª semana de Daniel. Porque había una profecía que Dios dio a Daniel. Y dice en capítulo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu tanta ciudad, para acabar y hacer estas cosas. Versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida de Mesías. ¿Ok? Y más, ¿dónde está lo que busco aquí? Ok, versículo 25. 25 dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? Bueno, 62 más 7 es 69 semanas. Y dice, tales cosas van a pasar. Y leyendo, pensamos, ok, ¿dónde está el último? Dijo al primero 70 semanas. Después dijo, y todo esto va a pasar entre 69 semanas. ¿Ok? ¿Y el último? Son semanas no de días, semanas de años. Era entonces 490 años, pero falta los últimos 7 años. Entonces yo soy uno que crea que la tribulación es un periodo de 7 años en total. Algunos que dicen que son cristianos hoy en día piensan, no, solo es 3,5 años, dicen ellos. Algunos dicen que cuando vivía Cristo en su ministerio, así pasó los primeros 3,5 años, solo falta 3,5 más. Yo no lo creo. Y yo te voy a enseñar por qué pienso yo que hay 7 todavía futuros. Porque voy a mostrarte del libro de Revelación lo que dice. Pero es muy interesante para mí que algunos hoy en día están enseñando que la tribulación solo es 3,5 años. Y que 3,5 ya pasó en el tiempo de Jesús. Si esta es la verdad, mire lo que pasó. Si solo hay 3,5 años en el futuro, porque ya había pasado 3,5, toda la iglesia entonces pasó entre la tribulación. Mucha gente tiene sus propias teorías, pero no están de acuerdo con la Biblia. Versículo 27 de Daniel 9 habla de otra semana, la última semana. Y dice, en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera consumación. Y lo determinado será derramado sobre el desolador. Y dice que en la última semana va a pasar algo. Y en mitad de la semana va a quebrantar un pacto que tenía. Bueno, yo creo, según Revelación, y Daniel y Revelación van juntos, que la tribulación es 7 años en total, y está cortado en 3,5 años y 3,5 años, y que en medio algo pasa. Y te voy a mostrar, lo que estoy haciendo ahorita es tratando de explicar lo que es la tribulación, ¿verdad? Después te voy a enseñar cómo es la salvación en aquel tiempo. Pero quiero que entiendas sin duda que la tribulación es de 7 años. Hay gente en YouTube, hay gente en iglesias alrededor del mundo que hace poco, entre los últimos 20 años, han cambiado su mente diciendo, no, la tribulación pensamos ahora solo 3,5 años. Pero los cristianos por siglos siempre predicaban 7 años futuros, después del rapto vienen los 7 años de la tribulación. Entonces yo creo todavía 7 años. Yo no voy a cambiar porque ellos habían cambiado. Yo voy a ir a la iglesia, a la Biblia y preguntar, Biblia, ¿qué dices? Ahora vamos a ir a la Revelación, pero antes olvidé leer otra cosa, ¿verdad? Versículo 26. Yo quería leer esto porque vamos a verlo también un poco más adelante en Revelación. En Daniel 26, no tengo tiempo de leer todo, pero dice esta parte, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario con inundación. Será el fin de ella, hasta el fin de la guerra será talado con asolamientos. Habla de una inundación o un diluvio. Yo te voy a enseñar un poco más adelante que cuando viene el anticristo, el libro de Revelación o Apocalipsis habla
que Satanás al último 3.5 años quiere destruir a Israel con una inundación. Pero vamos ahora a Revelación capítulo 11. Muchos me han preguntado por correo electrónico, Don Roberto, ¿por qué piensas tú que la tribulación es 7 años? Y yo siempre digo, mire, porque la Biblia dice, y ellos dicen, por favor, dame algunos versículos que muestran que es 7 años, porque algunos hoy en día están predicando que solo es 3.5 años. ¿Por qué piensas tú que es 7 años? Me dicen. Ok, Revelación capítulo 11, versículo 1 al 2. Y fue me dada una caña semejante a una barra, y el ángel se puso de pie, diciendo, levántate y mire el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ok, adoran en el templo de Dios. ¿Quiénes son? Los judíos. Los judíos adoran. O sabemos nosotros que el tiempo de la tribulación es el tiempo de angustia de Jacob, y por esto muchos cristianos piensan que después del rapto los judíos van a construir, mejor decir, reconstruir su templo. Entonces ellos van a adorar en su templo, ¿ok? Van a construir de nuevo su templo en Jerusalén. Y mire, versículo 2. Empero echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo miras, porque es dado a los gentiles, y pisarán la santa ciudad 42 meses. ¿Sabes qué es 42 meses? 42 meses es exactamente 3.5 años. Entonces, si los gentiles están en Jerusalén por 42 años, 42 meses, entonces, ¿cuándo es tiempo que los judíos adoran? Yo digo que los judíos deben adorar en su templo antes que estos 42 meses, 3.5 años. Entonces, por 3.5 años antes están. Yo veo claramente que este pasaje habla de 7 años. Primer 42 meses adoran en su templo. Últimos 42 meses están los gentiles. ¿Me entiendes? Por esto yo digo que debe ser futuro 7 años. También en Revelación capítulo 13. Revelación capítulo 13 también veo que la Biblia explica en el libro de Revelación que tiene que ser 7 años futuro de la tribulación. Leímos versículo 4, Revelación 13, 4. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá hacer guerra contra él? ¿Okay? Está hablando del anticristo que gobierna durante el tiempo de la tribulación. 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad para, y oiga muy bien a esta palabra, ninguna otra Biblia tiene esta palabra sino la King James y nuestra Valera 1602. Dice, le fue dada potestad para continuar 42 meses. Otras Biblias dicen actuar. ¿Qué significa actuar? La King James y la Biblia Valera 1602 tiene correcto con continuar. ¿Qué significa continuar? Bueno, si uno continúe, estaba antes haciendo algo. Pues la Biblia dice que el anticristo va a continuar 42 meses. Bueno, entonces tenía que estar gobernando por 42 veces. Entonces ya va a continuar, ¿verdad? Doy gracias a Dios por nuestra Biblia. En inglés tampoco. Solo la King James tiene la palabra continuar. Otras versiones, mejor dicho, perversiones, cambian esta palabra. Pero la King James y la Valera 1602 purificada dice continuar. El anticristo va a continuar 42 meses al fin de la tribulación porque estaba gobernando 42. Hay que continuar. Entonces yo veo que según la palabra de Dios, la tribulación es un periodo de tiempo futuro de 7 años entero. Dividido, según la palabra de Dios, entre 3.5 años al principio y el último 3.5 años al fin. Y te voy a explicar aún más. Vamos a 2 de Tesalonicenses. El apóstol Pablo nos enseña esto. Y el apóstol Pablo habla de la tribulación.
y explica muy bien lo que va a pasar en la tribulación. Tomado las palabras de Pablo con relación, miramos claramente 7 años de tribulación. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Bueno, el recogimiento a Él es el rapto. Que no seáis conmovidos, 2 dice, prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como de aquel, que el día de Cristo, ¿ok? Otras Biblias tienen equivocados el día del Señor. No. La King James, los textos correctos, y la Biblia Valera 1602 purificada, gracias a Dios, tiene correcto. Está de acuerdo con la Biblia King James y los textos correctos. Cuando dice el día de Cristo, estuviese ya cerca. 3. No os engañe nadie en ninguna manera. Hoy en día quieren engañar, diciendo, la tribulación solo es 3,5 años. Pero la Biblia dice 7. Y mire lo que dice. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hombre de perdición, el hijo de perdición. Ahora, cuando estuve en el instituto bíblico me enseñaron bien este versículo. Y me dijeron que este versículo 3 da 2 nombres diferentes al anticristo. ¿Y por qué? ¿Por qué era la pregunta? ¿Por qué llamó Dios al anticristo 2 nombres diferentes? ¿Por qué llamó Dios al anticristo al hijo el hombre de pecado y después el hijo de perdición? ¿Por qué? Hijo de perdición, ¿quién fue? Judas. Bueno, ya no tengo tiempo de hablar de él, pero la Biblia habla de Judas y llama a él el hijo de perdición. Y dice la Biblia que Satanás entró en aquel Judas, el hijo de perdición. Entonces yo veo claramente que la Biblia está dando 2 nombres al anticristo porque en 2 diferentes tiempos de la tribulación el anticristo tiene 2 nombres. En esta parte está conocido el anticristo como el hombre de pecado. Pero también se llama el hijo de perdición. 2 nombres fueron dados al anticristo aquí por Pablo. ¿Por qué? Porque 2 diferentes, estamos dividiendo bien la palabra de Dios. La tribulación está dividido en que el anticristo gobierna bajo de 2 nombres. ¿Por qué? Te voy a mostrar. Versículo 4 dice, el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. La Biblia habla del anticristo diciendo que el anticristo va a entrar en el templo de Dios, sentarse en el templo de Dios y decir, yo soy Dios, hay que adorar a mí. ¿Cómo puede hacer esto el anticristo sin primeramente 42 años en que los judíos adoran en su templo? Si viene el rapto y el templo no está construido, ¿cómo va a entrar por 42 meses si no adoraran ya antes aquellos? Entonces yo veo que la Biblia da 2 nombres del anticristo porque el anticristo empieza como una bestia, como el hombre de pecado, un hombre mismo que es pecador. Pero el libro de Revelación habla del anticristo y cómo fue asesinado el anticristo, cómo muere el anticristo y después está resucitado. Y por 3,5 años o 40 meses va a gobernar. Lo que yo veo en el libro de Revelación es 7 años total. Y la Biblia da 2 nombres al anticristo porque primero gobierna como varón, como hombre, pero muere y Satanás literalmente entra en el cuerpo de aquel que fue matado y resucita, imitando a Jesús. Imagino por 3,5 días va a estar muerto. Y resucita el anticristo con Satanás adentro, igual que entró Satanás en Judas. Y por los últimos 3,5 años de la tribulación es cuando es el hijo de perdición, es cuando él va a sentarse en el trono de Dios, diciendo que él es Dios. Y yo veo todo esto pasando, igual que dice Pablo aquí, igual que dice en el libro de Revelación. Vamos entonces
Revelación capítulo 13, te voy a mostrar. Algunos dicen, mire, muere el anticristo y resucita. ¿De qué hablas? De la Biblia. Revelación capítulo 13, versículo 1 al 3. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar y tiene 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 coronas y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como pies de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su silla y grande autoridad. ¿Okay? El dragón es Satanás. Satanás dio a aquel, el hombre de pecado, su autoridad. 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. ¿Por qué? Porque murió y resucitó. Y todo el mundo, wow, alguien resucitó de los muertos. Ah, Cristo ya lo hizo. Pero ellos no quieren pensar en esto. Este es el tiempo en que Satanás entra en el cuerpo del anticristo. 4. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, y más y más y más. Entonces, este es el tiempo, después de la herida de muerte, que entra el anticristo adentro de él. Miramos aquí la herida. Entonces, en medio de la tribulación es la herida de muerte. Entonces, tiene que ser otros 3.5 años. Yo veo que la tribulación tiene que ser 7 años en tal. No funciona si no es de 7, porque empieza 3.5, hombre de pecado, termina 3.5, hijo de perdición. En medio es cuando es la herida de muerte. ¿Me entiendes? Ok. Con todo esto dicho, otra cosa quería mostrar, ¿verdad? Revelación capítulo 12. Revelación 12, 13 hasta 16. 12:13. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. ¿Ok? En este señal de capítulo 12, una mujer dio luz a un niño. Bueno, la mujer claramente es Israel. Satanás está persiguiendo a Israel. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Bueno, tenía que huir Israel. Huyó Israel del anticristo, de Satanás, por tiempo, es 1, tiempos, es 2, 3 en total, y medio tiempo, 3.5 años. Huyó y está guardado Dios por 3.5 años. Israel. Otra vez, este tiempo es el tiempo de angustia de Jacob. Y Satanás quiere atacar a Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia ya salió. Entonces ya es el tiempo en que el anticristo está persiguiendo a Israel. 15. Y la serpiente arrojó de su boca en pos de la mujer agua como un río. Ahí está la inundación. A fin de hacer que fuese arrebatado el río. Y la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y sobrió el río que había arrojado el dragón de su boca. Ok. La cosa que quiero decirte es esto. Con esto todo dicho, lo que es la tribulación y cuánto tiempo es. Ahora la pregunta es, ¿cómo son salvos en aquel tiempo la gente? ¿Cómo pueden ser salvos durante de la tribulación? Otra vez, la iglesia sale al rapto. Ahora Dios va a trabajar con Israel. Es un poco difícil contestar esto. ¿Cómo pueden ser salvos en la tribulación? Porque hay 2 grupos en la tribulación. Los 2 grupos en la tierra ahora son los judíos y los gentiles. Y la tribulación es el tiempo en que Dios va a salvar a los judíos. Entonces los judíos serán salvos. En Romanos capítulo 11 el apóstol Pablo habla de este tiempo y dice, todo de Israel será salvo. Dios tiene su plan a salvar a los judíos, pero también va a castigarlos. La ira de Dios va a estar echado en el mundo, ¿verdad? Pero Dios va a salvar a los judíos del anticristo, como hemos leído. El anticristo quiere dañarlos con una inundación, pero son salvos. Pero ¿qué tal de los gentiles? ¿Cómo son salvos los gentiles? Bueno, te voy a explicar de los 2, ¿verdad?
Los judíos, cuando hablo de los judíos, hablo de Israel. Ok, recuérdate, a la iglesia, cuando viene el rapto, el Espíritu Santo está quitado de este mundo. Entonces ya solo existen en el mundo los judíos y los gentiles. ¿Cómo son salvos? ¿Cómo pueden ser salvos los que están en este mundo? Bueno, vamos a Mateo capítulo 24. Y yo voy a explicar lo más claro que puedo de cómo ser salvo en la tribulación. Salvación en la tribulación. La salvación en la tribulación es por. Ok, 5 cosas. 5 maneras o 5 cosas que tienen que hacer para ser salvo en la tribulación. Que no hagamos hoy en día, ni podemos hacer. Hoy la salvación por fe, nada más. Salvo por fe en la sangre de Cristo, Romanos 3:25. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1-4. Nosotros salvos por fe sin obras. Pero en la tribulación es por fe y obras. ¿Por qué dices, don Roberto, fe y obras? Vamos a ver. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 13 hasta 20. Jesucristo está hablando de la tribulación, hablando a judíos de cómo ser salvo. Yo no sé cómo. A veces he escuchado de pastores diciendo, y Mateo capítulo 24 es escrito a la iglesia y Dios está hablando a nosotros en la iglesia. Y yo quiero reírme. ¿Cómo puedes decir esto vos? No es verdad. Mateo capítulo 24 es Jesucristo hablando a judíos. Y la pregunta es, ¿cómo será al fin del mundo? Y Jesucristo mismo dijo en su ministerio que yo solo he venido a las ovejas perdidas de Israel. No está hablando a la iglesia aquí el Señor Jesucristo. Y claramente, leyendo esto, miramos que Jesús está hablando a Israel de cómo ser salvo en la tribulación. Claramente de esto habla. No habla de rapto, habla de cómo ser salvo en la tribulación. Y Jesucristo dice, versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esto no es el evangelio de hoy, preservar hasta el fin. No, somos salvos y sellados con el Espíritu Santo. Ya no tenemos que perseverar. Pero en la tribulación hay que perseverar. Perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de la tribulación. Entonces la primera cosa que quiero decir de cómo ser salvo en la tribulación, uno que tiene que perseverar. Uno tiene que servir a Dios, amar a Dios y no apartar de Dios hasta el fin de la tribulación, o no puede ser salvo. Hoy somos salvos. Ya no podemos perder la salvación. Pero en este tiempo, si uno toma la marca de la bestia, ya ha perdido todo. Esto es un poco más adelante. Seguimos leyendo el contexto de Mateo 24 para que puedas ver claramente que está hablando Dios a los judíos, no a la iglesia. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es el evangelio del reino? ¿El evangelio del reino es el mismo evangelio de Pablo? Claro que no. Pablo mismo dijo, si yo o el ángel del cielo predica otro evangelio, sea maldito. En la tribulación, Revelación 14, miramos un ángel predicando otro evangelio. Bueno, entonces, ¿de qué hablaba Pablo? Pablo estaba diciendo, en esta dispensación, salvo por este evangelio, pero después del rapto, en la dispensación de la tribulación, hay otro evangelio. Y el ángel predica este otro evangelio. Y es el evangelio del reino. Es el evangelio de, el reino del milenio de Cristo viene pronto. Hay que estar preparado, porque viene pronto el Señor. Y dice aquí, 15, por tanto, cuando vieres la abominación de desolación que fue dicha por Daniel el profeta, estar en pie en el lugar santo. El que lea entiende. ¿Ok? ¿De qué habla la abominación? Mire, en medio de la tribulación de la última semana será
una cosa fea, en que el anticristo hace algo muy feo. ¿Qué hace el anticristo? Entra en el lugar santo, se sienta ahí y dice el anticristo, yo soy Dios. Y Dios dice, mire, cuando miras a esto, tú debes huirse. Está hablando claramente a los judíos el Señor Jesucristo, 16. Entonces los que estuvieron en Judea huyen a los montes. Entonces está hablando a Jesucristo y dice, hay que huir a los montes, dice. Ahora está diciendo salir de Judea. ¿Cómo podemos decir que este pasaje de escritura está escrito a la iglesia? ¿Está hablando Dios a nosotros, cristianos? Bueno, como un cristiano, entonces yo necesito viajar a Israel y entrar a una montaña. Claro que no. Está hablando Jesús a los judíos de lo que tienen que hacer ellos en la tribulación. 16. Entonces los que estuvieron en Judea huyen a los montes. Mire lo que dice ahí en versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día del sábado. Hay que huir, judíos, en medio de la tribulación cuando entra Satanás para sentarse en el trono. Entonces tienen que estar los judíos adorando en su templo para ser echados fuera de su templo. Y cuando viene el anticristo y toma control del templo, hay que huir los judíos. Porque el anticristo, su deseo es matar a todos los judíos. Más cosas que tienen que hacer. Ya no tengo tiempo de explicarte todo, ¿verdad? Pero este pasaje, Mateo 24, está hablando de tribulación. Versículo 21. Porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, no será jamás. Cuando estuve en el Instituto Bíblico, ellos dijeron que el último 3.5 años se llama la gran tribulación. Todos los 7 años se llama tribulación. Pero los últimos 3.5 se llama la gran tribulación, porque es más peor los últimos 3.5 años. Espero que puedas ver esto. Entonces Dios está hablando. Ok, entonces en aquel tiempo, ¿cómo puede ser salvo un judío? ¿Es salvo por el evangelio de Pablo? ¿Salvo que igual que nosotros hoy en día, como algunos equivocadamente dicen? ¿O es diferente? Pues claro que es muy diferente. Dios dice esto, Revelación 12:17. Quiero que vayas a Revelación 12:17 y Revelación 14:12. Y dice que es por fe en Jesús y por guardar los mandamientos. Hemos visto en la semana pasada que guardar los mandamientos es obras, claramente. Entonces en la tribulación, los judíos son salvos por fe y obras, no solo por fe como nosotros hoy en día. Revelación capítulo 12, versículo 17. Y el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales, ¿quiénes son? Este es Israel, los cuales guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos son judíos, guardan los mandamientos, están otra vez bajo la ley, pero confían en Jesús. ¿Por qué confían en Jesús? Porque por fin los judíos entienden que su Mesías era Jesús. Rechazaron a Jesús, su Mesías, los judíos en el tiempo de Pedro y Pablo y los más. Pero en la tribulación, el libro de Apocalipsis o Revelación dice que habrá 144,000 predicando Jesús es su Mesías. Vendrán los 2 testigos diciendo Jesús es tu Mesías. Y todo de Israel por fin mirarán y entenderán. El Mesías es Jesús. Ok, confiamos en Jesús. Rechazamos al anticristo. Y el anticristo dijo, hay que morir. Vamos a huir. Porque miramos que Jesús es el Cristo. Entonces guardan los mandamientos y tienen testimonio de Jesús. Ahora, Revelación 14:12. Revelación 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Ok? Hay que saber, hay santos
durante la iglesia, los santos de la iglesia, ellos salen al rapto. Y hay otra clase de santos, los santos en la tribulación. Los santos en la tribulación son los que aceptan a Jesús y confían en Jesús, pero ellos tienen que hacer obras. Y te voy a mostrar un poco más adelante más obras que hay. Pero Revelación 14:12 nos dice claramente que aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardan los mandamientos, pero tienen fe. Fe y obras. Yo te dije desde el primero que la tribulación es un periodo de tiempo, o es una dispensación para Israel, en que la salvación era por fe y obras. Y la Biblia dice claramente que ellos tenían fe en Jesús y hacen los mandamientos de Dios, fe y obras. ¿Esto es el evangelio de hoy? ¿Salvo por fe y obras? No. Somos salvos por fe. Y nosotros seguimos los mandamientos de Pablo. Como le digo, ¿verdad? Hemos estudiado el año pasado, los mandamientos de Dios. Y claramente enseñé, ¿verdad?, cómo son los mandamientos de Dios dados a nosotros hoy en día por medio de Él. Ahora, esto es cómo son salvos los judíos. Ahora, ¿qué tal de los gentiles? ¿Cómo puede ser salvo un gentil? Vamos entonces a Revelación 12:11. Revelación capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Ay, entonces uno que quiere ser salvo en la tribulación, que no es judío, tiene que ser mártir para Cristo. Mártir para Cristo. Esto significa morir. Uno tiene que estar dispuesto a morir por Jesucristo. ¿Por qué? Mire a Revelación capítulo 20. Lo que dice de uno que es un santo en la tribulación. ¿Qué había hecho el santo de la tribulación? O uno que fue salvo de la tribulación. Revelación capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio. Y vi las almas de los que habían sido degollados, dice, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Y en la tribulación viene el anticristo. Y el anticristo viene diciendo, mire, todos tienen que servir a mí, seguir a mí y tomar mi marca. Tomar la marca de la bestia. ¿Ok? ¿Qué tal si uno toma la marca de la bestia? ¿Hay salvación? No. Te voy a mostrar en Revelación 13. Vaya a la Revelación 13. Entonces, para ser salvo en la tribulación es por medio de no tomar la marca. Ahora, si no toma la marca, ¿qué tal? Si no toma la marca, no puede vender ni comprar, ni puede comer. Hay que morir de hambre o hay que dar su cuello al anticristo. Diciendo, anticristo, en ninguna manera te sirvo, en ninguna manera tomo su marca, mejor que muero por Cristo, en vez de seguir a ti, anticristo. Y el anticristo dice, no, está bien, y corta la cabeza. Esto es como ser salvo, ser mártir para Cristo. Revelación 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella a adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue curada. Que yo digo que pase en medio de la tribulación. Y dice, versículo 13, y hace grandes milagros de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14, y engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros que le han sido dados para hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan a la imagen de la bestia, y tienen la hereda de la espada, y vivió. 15, y fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoran a la imagen de la bestia sean muertos.
y hace a todos los pequeños y grandes, esto es versículo 16, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pueda comprar o vender, sino que él que tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Y cuál es? 18 dice que es el número 666. Ahora mira a 14:9. ¿Dónde van los que toman la marca de la bestia? Revelación 14:9 hasta 11. Y el tercer ángel los siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles santos, o los santos ángeles, y delante del Cordero. 11. Y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche, y ni cualesquiera que recibe la marca de su nombre. Según la palabra de Dios, si uno toma la marca de la bestia, pues esto es el fin. Ellos, cuando viene Jesucristo a Armagedón, los Él agarrará a ellos, mejor dicho, y echará a ellos en el infierno. Y todos van a quemar en el infierno por haber tomado la marca de la bestia. La salvación entonces es dependiente en si toman la marca o no. Si toman la marca, no hay salvación. Van al infierno cuando viene Jesús. Si no toman la marca, pueden ser salvos. Pero tienen que aguantar o perseverar hasta el fin. Si mueren, bueno, quizás ni son salvos. Pero si quieren ser salvos sin duda, hay que morir como, ¿qué? Mártir. No sé dónde lleva acento, es mártir, ¿verdad? Así. Entonces, si uno me preguntó una vez, y don Roberto, ¿qué tal si viene el rapto y tú no vas? Y yo digo, esto no va a pasar, yo voy al rapto. Y sí, me dijeron, pero yo dije, no, sé que soy salvo, yo no voy a quedarme aquí en la tribulación. Pero ellos me dicen, no, pero ¿qué tal si estás aquí y viene el rapto y no has ido? Y yo dije, pues, yo sé qué voy a hacer. Yo voy a buscar a los que están adorando al anticristo, y yo voy a decir, por favor, córtame aquí. Por favor, corta la cabeza rápidamente, porque yo creo en Jesús y no en el anticristo, y yo nunca, jamás voy a tomar a la marca de la bestia. Entonces, yo primero corto la cabeza. Esta es la única manera de ser salvo en la tribulación. Quizás tú puedes preservar hasta el fin, pero qué difícil será. Porque la Biblia dice que 1/3 de la mar cambiará a rojo, a sangre. 1/3 de los bosques quemará. Muchos desastres pasarán. Es muy difícil ser salvo en la tribulación. Si tú eres judío, pues huirse con los otros judíos, Dios te va a guardar. Pero si tú eres un gentil, tú tienes que dar su cuello. ¿Ve la diferencia? Yo no veo que es igual la salvación en toda la Biblia. Yo veo que es muy diferente la tribulación. Porque vivimos nosotros hoy. Y Dios mostró que nos amó tanto que Él dio sí mismo por nuestros pecados. Tanto que nos amó Dios, Él murió por nuestros pecados. Y dice, ahora confía en mí y eres salvo. Esta es la salvación de hoy. No es igual en la tribulación. En la tribulación tú tienes que amar a Jesús tanto que das a tu propia vida y morirás por Él. ¿Ve la diferencia? Yo ni entiendo cómo uno puede decir, yo soy predicador de la palabra de Dios y dogmáticamente yo digo que la salvación es igual en toda la Biblia. Siempre ha sido igual la salvación. Es uno que nunca ha estudiado la Biblia. La ley era por obras. Tenían que obedecer. Cuando pecaron, un sacrificio de sangre. Pero sangre de animal. Ahora, salvo hoy no es por sangre de animales. Somos salvos por fe, no por obras en la sangre de Cristo. Y es más fácil ser salvo hoy que en cualquier otro tiempo de la Biblia. Pero ¿qué tal si viene el rapto y no vas?
que no tienes la salvación. Ahora, tú tienes que dar su propia sangre. Tú tienes que morir y dar su propia sangre. Y morir por Cristo. Otra sangre. Entonces mi deseo no es decirte, no es darte temor, ¿verdad? Mi deseo es explicarle bien, porque yo quiero que seas salvo ahora y que vengas conmigo en el rapto. Yo no quiero que quedas tú aquí durante la tribulación, pero tengo que explicarle bien, porque si viene el rapto y aquí estás y no has ido, tú tienes que realizar, ok, ahora si quiero yo ir al cielo, yo necesito dar mi vida por Cristo. Yo necesito servir a Él y no al anticristo. Yo tengo que dar mi propia sangre. Ahora es por la sangre de Cristo. Ahora más fácil. Ahora por favor, venga a Cristo para ser salvo. Pero tengo que explicar, es diferente en aquel tiempo. Yo no conozco a ningún pastor que va a decir que todo lo que prediqué yo es muy malo, muy equivocado. Si uno es de verdad un predicador de la palabra de Dios, él va a decir, sí, don Roberto, está de acuerdo lo que has dicho tú con la Biblia. Es un dicho muy antibíblico decir que la salvación es igual en toda la Biblia. La verdad es, estamos bien bendecidos hoy nosotros porque podemos ser salvos por la fe, sin obras. Es un buen tiempo aceptar al Señor. Porque antes era por obras, y en el futuro es por fe y obras. Pero gracias a Dios, solo por fe hoy. Entonces yo quiero darte ánimo. Yo quiero pedirte, buscar en su corazón para ver si tú eres salvo o no. Y si tú no eres salvo, por favor, venga a Cristo Jesús. Puedes leer 1 Corintios 15, 1 al 4. Vengas a Cristo y decir, Señor, ahora te acepto como mi Salvador. Confío en tu sangre para salvarme. Te acepto como mi Salvador. Y irás tú al rapto cuando viene. Mejor ser salvo ahora que no ir al rapto y quedar en la tribulación. La salvación es muy difícil en aquel tiempo. Bueno, espero que fue una bendición. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo con otro sermón. Dios te bendiga. Adiós.